El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 15 de noviembre. Usted está viendo Entre Líneas por Next TV. También lo escuchará por KW Continente. Una semana, bueno, donde ya los panameños nos ponemos a la marcha después de los días patrios y de lo que ha sido, pues, tanto este desastre en Chiriquí como las elecciones de los Estados Unidos. Donald Trump, pues, 72 millones de votos. Después de Joe Biden, se convierte en la persona que más votos ha recibido en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Se quedó Estados Unidos sin centro. Pues la tragedia chiricana podía tener remedio. ¿Qué falló en los protocolos de vertimiento de las diferentes hidroeléctricas que están, pues, a lo largo del río Chiriquí Viejo y del área de Bocas del Toro? Sobre todo eso vamos a tener expertos hablando del tema, como todo domingo. José Luis Ríos, con nosotros. Fernando, buenos días a todos. Y también durante toda esta semana, Fernando, como es el desastre que hemos conocido en la provincia de Chiriquí, también en la provincia de Bocas del Toro, afectando el sector agrícola también, un sector sumamente importante para el país, que los productores venían siendo golpeados, reciben otros golpes de la naturaleza en estos momentos. Se da esta protesta por parte de un grupo de taxistas para exigir que regresaran a Par y Nom, que no, ya lo volvieron a hacer. Ya volvieron a hacer, pero José, lo importante es hasta cuándo la sociedad panameña va a seguir secuestrada por estos maleantes. Porque lo que sucedió el miércoles, Fernando, es imperdonable. Prácticamente más de 8 horas el país paralizado porque estos señores estaban reclamando eso y una autoridad del tránsito que no salió a darles una respuesta o a atenderlos tan siquiera, y a través de amenazas, y se dieron peleas en algunos lugares, incluso hasta 2 taxistas atropellados, y esto no puede seguir sucediendo en nuestro país. Muchas citas se perdieron, las personas que venían del interior a atenderse a la ciudad con unas pruebas de hisopado que se le están solicitando, con los casos en estos momentos subiendo, y en esta semana crucial para nuestro país, Fernando, que lo han dicho las autoridades, esta semana es sumamente importante conocer los casos de coronavirus en nuestro país. ¿Irán en aumento o no irán en aumento? Hay que ver lo que está sucediendo en Europa, y de seguro esto va a estar sucediendo acá, y por eso que las autoridades de salud han enviado ese plan de posibles restricciones nuevamente, como ya se le han hecho a 2 distritos de la provincia de Veraguas, Fernando. Así es. Bueno, como todos los domingos, el ingeniero Guillermo Ruiz. Memo, ¿qué pasó en las elecciones norteamericanas? Quiero que nos dé el preámbulo porque la periodista Nancy Crespo va a estar con nosotros. Y antes, pues, ¿qué falló? ¿Fue el COVID realmente el talón de Aquiles de la campaña de Donald Trump? ¿Fue realmente el cerco mediático que se le hizo sin ningún antecedente ni precedente a un presidente de los Estados Unidos de esta forma? Guillermo Antonio Ruiz. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis, estimados televidentes. Bueno, podemos empezar por una primera razón. A ver, Donald Trump corrió contra él mismo. Seamos honestos. Yo estuve viendo el perfil de sus 2 jefas de campaña, 2 jóvenes mujeres con muy poca experiencia real en campañas electorales, y eso también te dice un poco lo gris y poco atractiva de la campaña de Joe Biden. A eso tienes que sumarle sus dificultades ya propias de la edad, y de quizás más que de la edad, porque ahí está Paul McCartney haciendo conciertos y tiene la misma edad, pero el tema de Joe Biden... Y todos los Rolling Stones. Otras situaciones que pues todos los seres humanos pasamos. Pero el problema aquí es que Joe Biden en realidad no despertaba ninguna pasión, pero
yo creo que ni siquiera de su entorno familiar. Y nunca lo ha hecho, o sea, no es que ahora que tiene más edad lo hace. Cuando tú revisas a Joe Biden, senador, recordemos que él era senador de un casi microestado, Delaware. El que no estaba en Delaware, le quiero decir que Wilmington no es más grande que David. Proporciones guardadas, por supuesto. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, pues hay que tener el contexto bien claro. El caso de Joe Biden es que él era, eso sí, lo que sí hizo el liderazgo demócrata, un liderazgo que políticamente está en manos de los Obama, pero financieramente y de manera operativa en manos de los Clinton aún. Entonces, cuando ellos finalmente pues ven la situación, operan para bajar a todos los demás competidores, porque se dan cuenta de que Donald Trump va a radicalizar el espectro político. Y si tú tenías un radical del lado demócrata, como Bernie Sanders, o como cualquier otro de, sobre todo la senadora Warren, iban a perder, porque evidentemente Donald Trump es ese tipo que sabe qué hacer con el prime time de televisión. Sí. Yo creo que Roger Stone tenía razón cuando decía que la política es el show business de los feos. Y lo entiende clarísimo, y eso tú lo vas a ver en cualquier parte del mundo democrático donde haya elecciones. Así que entendiendo esto, tienes a un Donald Trump que cuando iba a despertar, sucedió lo que vimos en el último mes y medio de su campaña. Rallies gigantescos, como si fuera un rockstar. Gente que decía, yo moriría por este tipo. O sea, allá llegamos. Entonces, otra cosa que pasó en estas elecciones es que Donald Trump se puso por encima del Partido Republicano. Recordemos que del Partido Republicano eso de que Donald Trump fuera candidato primero y después presidente no se tragó tan fácil. Sobre todo en el ala más moderada. Dicho esto, hay algunos en esa ala moderada que sienten alivio de que Donald Trump no esté en la presidencia porque consideran que pueden poner un candidato más tenue, viendo que el Partido Demócrata va a ser un caos durante los próximos 4 años si es que Biden termina llegando a la presidencia. Y el Partido Demócrata, porque ya te dije, operó para buscar a alguien en el centro, de manera de que no hiciera tanto ruido. Aún así, Donald Trump saca 10 millones de votos más que el año 2016. O sea, se ganó a sí mismo. Entonces te das cuenta de que Donald Trump no solamente moviliza toda la base republicana, sino que moviliza a gente que no había votado por él. Eso hay que entenderlo. Y ahí es donde viene la teoría de la conspiración que algunos argumentan. ¿Cómo es posible que con semejante votación los demócratas, que pues tienen todos los votos del mundo, apenas ganen el Congreso y todavía tengan que batallar el Senado? Bueno, en una votación como esta... Es que a eso quiero ir, Memo, porque nos acompaña Nancy Crespo, ella es periodista cubano-americana, y en la campaña pasada fue la única periodista latina que entrevistó a Donald Trump. Nancy, bienvenida a Panamá y a tu casa, en Noticias y KW Continente. Un gusto en saludarte a ti y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. ¿Realmente fue el COVID el talón de Aquiles de Donald Trump? Sin el COVID... Ha sido una combinación de muchas cosas. Desde luego, esta epidemia ha ayudado a que la economía cayera y ese fue uno de los grandes triunfos, o el gran triunfo de Donald Trump, independientemente de la política exterior, que podemos mencionar muchísimas otras cosas más. Pero lo que sí creo que es un conjunto de cosas, y una de ellas es que los demócratas se han pasado 4 años en campaña. Yo creo que ellos nunca concedieron el gane de Donald Trump en el 2016. Ellos consideraron que ellos tenían que seguir en campaña y en los últimos tiempos yo creo que juntaron todos los esfuerzos de todas las tendencias, inclusive la tendencia del miedo, porque déjenme decirle que en este país había miedo y ahora hay más miedo todavía. Cosa que yo toda la vida he vivido en este país, nunca lo había sentido. Yo siento en este país hoy día miedo como podría sentir si voy a Ciudad de México. Eso no pasaba en los Estados Unidos. Porque por ejemplo, mucha gente habla de los QAnon, de este grupo, pues, nacido en algo que se pierde en la bruma de las redes sociales, pero muy poca gente habla del efecto Antifa. Y también
de que el Partido Demócrata también dejó el centro y radicalizó el discurso. Bueno, tú decías eso de que no había el medio, se perdió el medio. Bueno, es que nadie se ha podido quedar indiferente. Digo, yo como periodista he tratado de ser lo más indiferente, pero cuando yo veo a una izquierda actuando como actúa el régimen cubano, yo me asusto, porque mi familia nos trajeron a los Estados Unidos precisamente por eso, porque había un régimen comunista que nos perseguía. Entonces, lo que sucede es que aquí, ahora con Biden han tratado de mejorar y ahora están diciendo, déjenme decirles, que en el partido hay una incisión muy grande porque la izquierda ha tomado mucho auge y ellos no están de acuerdo con eso, los conservadores del Partido Demócrata. Yo sinceramente no lo creo. Yo creo que ellos se fueron a la izquierda radical para meter miedo como lo han metido. No obstante, esta elección no la ganaron. Yo pienso que sí ha habido mucho fraude en muchos aspectos. Fraude y censura, algo que yo no había visto nunca antes en los Estados Unidos, que medios censurasen al presidente y a las propias vocerías oficiales dijeran esto no va a pasar y punto. Sí. ¿Qué está pasando realmente? Yo creo que desde Nixon, Estados Unidos no veía un clima tan hostil de los medios de comunicación hacia su presidente. Bueno, fíjate que cuando Nixon perdió, el anuncio de los periódicos dice, Richard Nixon es un cadáver político, porque se había peleado y enfrentado a la prensa, el mainstream, o sea, la prensa del establishment, digamos, sí, que es la prensa que ahora está censurando a un presidente. O sea, yo sí creo que la prensa ha tenido mucho que ver en este asunto, muchísimo que ver. Yo también... Porque sencillamente se apresuraron a decir que Biden había ganado la presidencia sin tener una base sólida para eso. Eso se dio, por ejemplo, en el 2008, cuando Gore se declaró presidente y salió en los periódicos. Yo todavía tengo en mi archivo la foto que publicó el The Miami Herald anunciando el nuevo presidente Al Gore. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Descubrieron que había un fraude en la Florida. Eso fue probado. El fraude que se encontró en la Florida, que votaron hasta los muertos. El hecho fue que eso le costó inclusive la posición a la presidenta de la Junta Electoral de Miami-Dade, de Broward, de muchísimos condados, que era donde se habían cometido los fraudes. Entonces, el fraude es posible porque, oye, Gore estuvo 36 días para conceder la pérdida. 36 días se puso. O sea, y ahora es un problema que Trump no quiere conceder. Bueno, porque considera que ha habido fraude y están investigando. Ya Giuliani dijo que en Filadelfia, o sea, en Pensilvania, había más de 700,000 votos ya comprobados que eran ilegales. O sea, vamos a ver qué pasa. Sí, porque incluso, Nancy, ese mismo argumento que usted acaba de mencionar de que votaron hasta muertos lo está utilizando el presidente Donald Trump también en estos momentos. Sí, claro, porque hay mucha denuncia de eso. Pero inclusive yo pienso que el fraude en Estados Unidos era algo que no, esa es la decepción, hay mucha gente decepcionada porque están comparando Estados Unidos con una república bananera, sin ofender a ninguna república bananera. Pero eso para Estados Unidos era algo extraño hasta que pasó lo de Gore. Entonces, cuando Obama, en el primer y segundo término, se habló de que hubo fraude. Habían organizaciones, que una de ellas era Enron, que admitieron como votantes a personas que no tenían derecho a votar. Tú sabes que hay algunos estados que para ir a votar no necesitas ser ciudadano, o sea,
ni te identifica, no necesitas presentar una tarjeta de votante. Sí. Entonces ahí aprovechan y votan los ilegales. Bueno, en este país se calcula que tenemos más de 35 millones de ilegales. No sé si tú sabes. Pero hay detrás de Donald Trump pues, un montón de supuestos que llevados a la realidad no son reales, como el número de deportados, pues el déficit que está utilizando, y que realmente, pues, ¿por qué nadie defendió con argumentos claros y concisos un proyecto político que bueno, para los norteamericanos del Deep State que tanto se está mencionando en este momento, era el que él consideraba el correcto? Pero bueno, por supuesto que hay muchas preguntas. Por ejemplo, mira, Filadelfia es un estado eminentemente petrolero. De acuerdo a lo que Biden ha dicho, en unos años esto se acaba el petróleo. O sea, ¿cómo va a ganar Filadelfia si los votantes de Filadelfia viven del petróleo? Esas son tantas incoherencias, Fernando, que te llevan a dudar de lo que uno nunca pensó dudar, de la credibilidad de unas elecciones en Estados Unidos. Yo te lo digo honestamente, yo nunca lo pensé. Cuando lo de Gore, bueno, fue en el estado de la Florida, tú sabes que siempre uno duda de las cosas de nuestra raza. Sí. Bueno, alguien metió, qué sé yo, pero hoy los americanos, no, pero que estamos hablando de 7 estados cuestionados, ya mucho, y es precisamente los estados que él ganó en el 2016. Pero es interesante, por ejemplo, cómo los votos de Donald Trump se distribuyen en un estado que para nosotros representa el todo en Estados Unidos, que es el estado de la Florida. Los cubanos americanos y venezolanos americanos votaron de una forma muy distinta al resto de puertorriqueños, colombianos, dominicanos que viven más al centro del estado. ¿Y qué te señala eso? Que son personas con conciencia social de lo que viene si implantan un gobierno izquierdista. Porque a los venezolanos y a los cubanos les ha ido muy mal con la izquierda. Quiere decir que no quieren saber de la izquierda. Eso es un mensaje muy claro de que los venezolanos y los cubanos son ideológicamente comprometidos con una ideología. Entonces, la ideología del libre mercado, la ideología de la libertad, la ideología de la independencia. Entonces, ante la avalancha que ha habido en toda esta campaña, y no te digo no solo en la campaña, sino, por ejemplo, yo me aterro de ver que a un Bernie Sanders, Biden lo va a nombrar secretario del Trabajo. Por favor. Es un comunista confeso. Bueno, además que creo que el señor Sanders no ha trabajado en su vida. Es otra. No, bueno, ni Biden tampoco. Hay un chiste muy bueno que te lo tengo que hacer. Ellos usaron en la campaña un spot que decía que este era un hombre tan de familia que él, por tal desayunar con su familia, con sus hijos, él hacía un viaje de 4 horas para Washington y otras 4 horas de regreso cada día. O sea que él se pasaba en el camino 8 horas. Y todo el mundo se preguntó, ¿y a qué hora trabaja? Si está en el camino todo el tiempo. ¿Cuál es el futuro del Partido Republicano después de este viraje a una derecha consolidada y fuerte? Bueno, yo pienso que el Partido Republicano está muy, muy fraccionado. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Arizona. Arizona es un estado totalmente republicano. Siempre ha sido republicano. Pero, ¿qué sucedió? Que McCain le tomó celos a Trump, porque a él nunca lo eligieron presidente y él consideraba que Trump no estaba apto para ser presidente. Muere McCain y su viuda, cirugía plástica de por medio, se dedicó a hacer una campaña en contra de Trump, pero una campaña feroz.
Entonces, Arizona es uno de los estados que no se sabe porque están empatados. En Arizona se iba a ganar, igual que la senadora también está por ver. Claro. En un estado que era totalmente republicano. Quiere decir, o los republicanos no han respondido bien a Trump, y al no responder bien a Trump, no sé a quién están respondiendo. Si es que se van a cambiar al Partido Demócrata. Y de llegar... Sí, creo que aquí va a haber un éxodo de ambos partidos y va a ir todo el mundo independiente. Yo, por ejemplo, yo soy independiente, yo no pertenezco a ningún partido. Y creo que la mayoría se va a ir independiente. La gran incógnita es que si hay algo que no ha estado en el mapa de América, de los gobiernos de Estados Unidos, tal vez desde la primera administración Obama, es América Latina. Si de llegar Joe Biden, hay algún... de Trump. Oye, ¿sí? Acuérdate que Trump lleva nada más, no ha llegado a los 4 años, va a cumplir 4 años en enero, pero en los primeros años en la presidencia, y más un hombre que no un político. Pero creo que, mira, la buena relación que le ha establecido inclusive con México. Acuérdate, López Obrador ha sido el único presidente que no ha felicitado no sé si lo sabe, a Biden es López Obrador y Bolsonaro. No lo va a felicitar, pero él tiene una relación maravillosa con Trump. Y Trump echó abajo el Tratado de Libre Comercio sí. con México porque era favorable a México, el de la América del Norte, y han hecho un nuevo tratado y él está muy contento, López Obrador, con el nuevo tratado. Tienen un proyecto gigantesco de a todo lo largo de la frontera industrializar la zona para que las industrias que están en China vengan a México, pero en la zona de la frontera con personal calificado en los Estados Unidos. Los planes que él tenía con México eran muy grandes. Claro. Entonces, con Colombia tiene muy buena relación. Allí con el que tenía muy mala relación es con Venezuela, y un poco con los argentinos tampoco. Sí. Bolivia ahora había mejorado, pero bueno, ahora me imagino que no. Y echa ahora para atrás. Todo es un proceso ideológico, yo pienso. Bueno, Nancy Crespo, como siempre un placer escucharte, tu opinión sobre cómo fue ese proceso electoral en los Estados Unidos, que, bueno, todo el mundo dice que hasta el 20 de enero la verdad es que no hay que echar conjeturas y yo creo que ese es el único día en que sabremos quién va a ser el próximo presidente. ¿Y qué va a pasar de aquí a allá? Ese día vamos a hablar. Así mismo es. Bueno, voy a información comercial. Cuando regrese, voy a hablar con el ingeniero Juan Urriola. ¿Qué ocurrió en esta zona devastada de Chiriquí, Bocas del Toro y parte de la comarca? Fallaron los protocolos de vertido de las represas que se encuentran. Pasó lo mismo de 2010 y 2006, cuando Bayano, y el caso de la Purísima, por ejemplo, esa tormenta que fue desastrosa y de consecuencias que incluso paralizó el canal por allá por 2010, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo, 15 de noviembre. Recuerde, la lotería juega a las 3 de la tarde. José, una semana unas fiestas patrias pasadas por agua, que no recordaba tal vez una tormenta tan fuerte para estas efemérides desde el año 66. Pues solamente el día que se provoca el desastre en el área de Tierras Altas llovió el promedio de 15 días en un solo día. Sí, y muchos litros de aguas, entonces eso es lo que va acumulando y es lo que viene, según expertos, haciendo es el deslizamiento de esta tierra y por eso que vemos el colapso de muchas de las vías importantes, tanto en Bocas del Toro como en Chiriquí y como también en otras zonas. Sin embargo, mucho se ha cuestionado sobre los protocolos, Fernando, de estas hidroeléctricas y también la demora en la que se están haciendo las reparaciones y realmente están estas empresas preparadas para un desastre como este. Esa es la pregunta que está surgiendo, Fernando. Así es, por eso hoy mi invitado de esta tarde es el ingeniero Juan Urriola. Él es exdirector de TESA y exsecretario de Energía, porque
cada vez, y es lo que la mayor parte de los meteorólogos predicen, vamos a tener menor cantidad de lluvias, pero lluvias más intensas por pocos días. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener aguaceros como este, van a ser cada vez más normales. Don Juan, cada hidroeléctrica tiene un protocolo distinto. No deben sincronizarse, por ejemplo, un monstruo de agua como el río Chiriquí Viejo, pues eso llegue al mar lo más pronto posible sin afectarse y usando las mismas represas como barreras de contención. Mira, yo creo que sí. El documento que aprueba la Autoridad de Medio Ambiente o el Ministerio ya es el famoso PADE. Entonces, yo creo que hay que revisar el PADE de cada una de las hidroeléctricas en este país, las de grandes embalses y las que están en el río Chiriquí, de todas, pero hay que establecer prioridades. Los grandes embalses, Bayano, Fortuna, Barro Blanco, los grandes embalses. Posteriormente están uno. Posteriormente hay que poner una atención especial al río Chiriquí Viejo. El río Chiriquí Viejo tiene una gran cantidad, tiene muchas represas en cascada que comienzan por allá arriba por Pando y terminan al final allá en Progreso. De hecho, como te dije esta mañana, sí, eso hay que homologar, porque hay que tener una autoridad superior que sea la que coordine toda la situación en casos de situaciones extremas, sobre todo este nivel de lluvia, por ejemplo, como el que se dio las semanas anteriores. Es importante, mira, todas las represas retuvieron una gran cantidad de sedimentos, una gran cantidad de lodos. De hecho, algunas todavía están limpiando lodos en sus embalses. Si eso no se hubiera producido, ese lodo hubiera dado a Progreso. Entonces, como yo te dije, puede haber una gran discusión, pero mientras se discute, hay cosas que son básicas y hay que hacer. Hay que revisar los protocolos y el PADE individual. Hay que homologar. Tú bien señalaste esta mañana que las aperturas hay que tenerlas en alguna manera coordinada. Estoy hablando en este caso del río Chiriquí Viejo. De verdad que el efecto de mitigación que pudiera dar la represa pudiera ser aprovechado al máximo. Pero más que eso, es importante que el sistema, el país, la industria, trabaje con las alertas tempranas. Las alertas tempranas deben tener suficiente información, deben ser compartidas, las decisiones de apertura, de vertimiento, deben darse por alguien superior que esté viendo no solo el aspecto del interés de la empresa, del interés de seguridad, sino también el interés de seguridad social de todos los que están aguas abajo de las represas. Eso ya está bueno de estarlo repitiendo. Yo creo que ya hay que montar un comité que comience a funcionar, que elabore lo que en inglés se llama el white paper, que son así queremos que se haga, que sea discutido, que sea aprobado, pero rápidamente y que se ponga en... Porque hay algo que me gustaría que le explicaras para conocimiento de la audiencia, porque hay represas de caída y represas de pasada. ¿Cuál es la diferencia y cuál de las dos retiene más agua? Bueno, los embalses grandes, los embalses muy grandes, como Bayano, como Fortuna, como Chan, por supuesto, tienen embalses pero muy grandes. Las de pasada tienen embalses muy pequeños, embalses que le duran horas, mientras que las otras tienen embalses que le duran semanas y mucho más. Entonces, el riesgo está mayor, por supuesto, en los embalses grandes. Y las de pasada
tienen un menor riesgo, pero también tienen sus compuertas que en determinado momento alguien debe decidir cuándo abrirla y cuándo no, porque todos los dueños y los operadores le quieren sacar la última gota de combustible para generar y facturar. Ese es su negocio, pero ese negocio no puede estar divorciado de las condiciones sociales y de las condiciones de seguridad y de riesgo que se puedan dar. Tiene que haber armonía entre esos dos puntos. Y esa armonía no se puede dejar, no hay armonía si se la deja que la decisión solamente la tome el dueño o el operador de la represa. Claro. Entonces, ese es el punto de vista que yo vengo planteando, Fernando. Una de las preguntas claves, de no haber existido estas presas, ¿el desastre hubiera sido mayor o menor? Yo pienso que hubiéramos tenido un desastre un poco mayor, sobre todo en el arrastre, en la erosión a los costados del río y muy serio al final en el punto más bajo, sí, que es el punto de Progreso. Progreso tuvo un nivel de inundación, pero el lodo que hubiera arrastrado todo eso hubiera llegado todo a Progreso. Hoy están algunas hidroeléctricas importantes en el camino, limpiando lodo que quedó atrapado en la base de la represa. Entonces, ese lodo, si no hubiera quedado atrapado ahí, se hubiera llegado con fuerza hasta el último punto, hasta el punto más bajo. José. ¿Cuándo es necesario, señor Urriola, realizar una reapertura o una apertura de estas compuertas? Mira, si hay información, es que la información la debe tener el dueño o el operador de la hidroeléctrica, pero debe ser compartida con otro. Esa información que está aguas arriba y bastante más aguas arriba, donde se llegan los aportes, le va a ir diciendo si vienen cabezas de agua, cuánto agua va a llegar, para que cuando eso comience a trabajarse, ya la hidroeléctrica, ya el ente que tiene que trabajar en la apertura, comience a autorizar la apertura en algún nivel, de manera que comience a vertirse agua, pero lo que se ha hecho tradicionalmente es que los operadores o dueños llegan y esperan hasta el último momento. De hecho, aquí en el 2005 se puso en peligro la hidroeléctrica de Bayano. De Bayano. Estuvo a punto de inundarse la casa de máquinas y la subestación. Fue más, y ojo, y eso no era solo de ellos. La mitad de esos activos son del Estado panameño. Entonces, hay que poner orden. Sobre eso te iba a preguntar, Juan, porque llevando al histórico, para el que no ve qué fue lo que pasó dentro de la empresa, pareciera que la Purísima de 2010 fue más peligrosa que la de 2005. Yo no me atrevería a decir si fue más peligrosa. Yo creo que fueron ambas muy serias. Sí. Y eso que en la del 2010 hubo algún nivel de actividad previa que el Ministerio de Gobierno comenzó a mover gente. Es decir, hubo alguna actividad para evitar los daños ecológicos y ambientales, se dieron, pero por la pérdida de vida se minimizó. Pero es que eso no puede ser porque la hace la actividad el ministro porque yo tengo... No, eso hay que uniformarlo, eso hay que tenerle un criterio y eso debe hacerse respetar. El CND ya está comprobado, el Centro Nacional de Despacho ya está comprobado que no le hacen caso cuando llegan esos momentos. Entonces, no hay nadie de parte de quien vigila los temas ecológicos y sociales que tenga autoridad para decirle a la empresa, comienza a abrir, continúa abriendo, abre un poquito más, porque esa empresa debe tener información, claro, aguas arriba, de lo que viene llegando. Hay una ausencia de que quién le tiene, y Sinaproc tampoco. Bueno, entonces, es que la pregunta es, Juan, hay que actuar, discúlpame, hay que actuar para que esto se ponga en orden y todos vivamos felices. Pero es que a quién le toca, porque estamos hablando de Sinaproc ahora, es mi ambiente. ACEP. No ACEP, sino la Secretaría de Energía. Pero sobre todo los que están in situ, Sinaproc y mi ambiente.
¿quién debe dar el pistoletazo de salida para que empiece el vertimiento? Mira, eso es lo que yo digo que se debe discutir. Yo no diría hoy quién es, que para mí el ministro de la presidencia es el jefe del sector energético, del secretario de Energía, y es el que dirige y establece una serie de políticas, y en ese camino se debe continuar para que haya poder político y poder coercitivo de decir, señores, vamos a empezar a abrir, pero no vamos a empezar a abrir porque le dio la gana al ministro de la presidencia, sino que haya información suficiente, sea discutida, SINAPROC, y además ser proactivo. Nosotros nos estamos acostumbrando a tener un SINAPROC que me disculpa, pero a recoger los muertos y a recoger los escombros. Ya nosotros no podemos seguir así. No podemos seguir así. Dentro de lo malo, lo bueno, Juan, es este torrencial aguacero garantía que vamos a tener un verano suave en materia de producción eléctrica hídrica. Yo lo que estoy viendo es que fuera de estos aguaceritos que ya parecieran que son los últimos, se ve vientos de verano y se ve como si un verano se aproximara. Yo siento que debe haber cobertura para la generación, sí, porque la demanda sigue estando referencialmente con otros años, pero eso ya es la administración. Yo quiero quedarme acá, Fernando, yo quiero quedarme e insistir en que los protocolos y las aprobaciones ambientales de mitigación y de todo esto sean revisados, sean coordinados y se dé un acuerdo entre los que juegan en esta industria, o en esta situación, o participan, para que no nos lamentemos más adelante de una situación que hemos vivido y que hoy estamos cuestionando, porque hay mucha gente cuestionando el tema de Chiriquí Viejo, del río Chiriquí Viejo, de las hidroeléctricas en el río Chiriquí Viejo. No creo que tengan toda la razón, pero tienen preocupación, y esa preocupación es válida. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Claro. Sí, y otra de las cosas, señor Urriola, ya que aprovechándolo, es el tema con las plantas potabilizadoras. Sin luz no funciona. Entonces, ¿cómo ustedes ven el trabajo que están realizando para las reparaciones cuando sabemos que es un área difícil? Y en estos momentos, principalmente con esto de la pandemia del COVID, urge la necesidad del sistema energético. Mira, hace algunos años, en un proyecto de ley que inclusive creo que fue aprobado del honorable diputado Hernández, se obligaba a todas las hidroeléctricas a entregar una cantidad de energía a las comunidades de donde se tomaba el agua. No recuerdo qué proyecto, qué ley es, pero voy a conversar con el honorable Hernández, que era de por ahí de Antón. Sí. Lo discutimos mucho y Raúl Hernández. Raúl. No, yo creo que hay que devolverle a la gente un poco de lo que se desarrolla en su comunidad. Yo no creo que esto sea un regalo, yo creo que es una vida compartida entre quien está en esa comunidad, y además la gente se siente parte del proyecto. Exacto. Cuando Bayano, Edwin Fábrega obligó que en Bayano se sacara unas líneas que fueron las que permitieron el desarrollo de todo el área de Bayano y toda esa área por ahí, dándole electricidad en condiciones especiales. Yo creo que esto debe volverse a tocar y vale la pena. Me voy a poner a revisar esa ley, voy a llamar a Hernández, al exdiputado, pero sí, con eso. Hoy todas esas hidroeléctricas están en condiciones de generar. No debería haber ningún problema en que las comunidades por ahí no tuvieran electricidad, a menos que el problema sea de la distribuidora. Si es un problema de la distribuidora, ya es otra cosa. Es otra cosa. Don Juan Urriola, exsecretario de Energía, gracias
por estar con nosotros esta mañana de domingo. Bueno, voy a información comercial, José. Cuando regresemos, ¿qué viene la próxima semana? El comentario de Alonso Correa y, bueno, recuerden, lotería a las 3 de la tarde. Y Guillermo Ruiz con nosotros. Estamos de vuelta con más de Entre Líneas y precisamente aprovechando que el viernes fue el Día del Periodista Panameño, vamos a tocar un tema que siempre está presente, es el tema de la censura y que se vivió principalmente en estas elecciones de los Estados Unidos. Para ampliarnos se encuentra con nosotros Alonso Correa. Alonso, buenos días. Feliz domingo a todos, muchas gracias José, y como ya oyeron, voy a hablar acerca de la censura, un tema que a pesar de estar muy presente en la política actual, pasa casi inadvertido del radar mediático y social. La censura es la acción de modificar, eliminar o suprimir parte o toda la información acerca de un tema en específico. La censura, como ya hemos visto, puede sucederle a todo el mundo, hasta el presidente de los Estados Unidos. Le han cortado la señal estando al aire en 2 ocasiones. Algunos dirían que eso es responsabilidad del medio, decidir qué poner en sus cámaras o pantallas del público, decidir si es correcto que lo que está diciendo el personaje es lo correcto, es lo ideal, pero es que la censura nunca debe ser una herramienta a utilizar. Un medio responsable debe ser capaz de debatir, complementar o disputar un comentario. Pero regresando al tema de la censura al presidente de lo que hoy es la potencia más importante del mundo, el simple hecho de creer que lo correcto es cortar de manera definitiva la rueda de prensa tanto del jefe del Estado como de su portavoz es un indicio de la posible corrosión y el odio que se está gestando en los medios estadounidenses a este personaje. Ahora, y para ir concluyendo, me gustaría preguntarle tanto a José Luis, Guillermo y Fernando, como a ustedes, el público de Entre Líneas, es qué tanta y a quién se le cedería la libertad por mantener la decencia. Regresamos contigo, José. Así es, Alonso, y es un tema sumamente importante que siempre está presente y por eso aprovecho para preguntarle a Guillermo para que dé su análisis hasta qué punto un medio de comunicación puede tomar una decisión de cortar el mensaje de un presidente de un país. Guillermo. Qué bueno que ustedes traen el tema, porque al final del camino establezcamos algo real. La libertad de información no es de los periodistas, la libertad de información es del ciudadano. Los medios de comunicación tenemos que poner a disposición del ciudadano información y es basado en esa libertad que el ciudadano puede escoger qué información es la que va a consumir. Lo que podemos hacer los medios de comunicación es cuidar el negocio, porque al final sí es verdad que el periodismo es un apostolado y todo lo que tú quieras, pero es un negocio detrás. Y uno puede cambiar la programación y decir, mira, este programa no me conviene porque mi línea editorial es otra. Y eso está perfectamente normal en la libertad empresarial, pero la libertad de información y la libertad de expresión son otras cosas completamente diferentes y que se están confundiendo. Y basado en esa libertad, muchos medios de comunicación que de manera impensable lo hubieran hecho como los norteamericanos, están creando un mal precedente porque al final del camino, mañana cualquier medio de comunicación va a decidir qué noticia pura y dura tú pones y cuál no. Y eso es precisamente quitarle la libertad de información al ciudadano. El ciudadano de tener acceso a toda la información posible. Yo lo que hubiera hecho si hubiera sido una de estas cadenas de televisión es que yo paso a Trump y después pongo unos panelistas que le expliquen a la gente el punto de vista, mire, este señor está equivocado por esto y aquello. Y ahí le das la oportunidad al televidente, al radioescucha, de decidir qué es lo que quiere consumir. Lo que tú no puedes decirle al consumidor de noticias qué es lo que tú quieres que él consuma. Entonces, se está confundiendo la libertad de empresa con la libertad de información. Y es muy peligroso, porque eso ya se hace en estados totalitarios. O sea, en China, por ejemplo, el gobierno chino decide si yo uso Facebook o no. Ellos decidieron que no y se acabó. Bueno, eso fue exactamente igual lo que pasó con el presidente Donald Trump. Los medios de comunicación se pusieron de acuerdo de antemano a que si él decía X o Y, los iban a cortar a la vez, y fue lo que sucedió. Entonces eso es un verdadero acto de censura que debe ser repudiable. Yo la verdad que condeno que basado en el odio a la persona, algunos justifiquen la acción. Y ojo,
en mi análisis nunca está odiar o ir en contra de una razón o de otra. El sencillo análisis aquí es que tú tienes que tomar en cuenta los preceptos, los conceptos, tienen que estar claros. Y por eso es que, y lo he discutido mucho con Fernando, el tema del periodismo es que no todo el que se gradúa con un diploma de comunicación social termina siendo un buen periodista. Y muchos no somos periodistas que hemos pasado por la universidad, pero hemos tomado el tiempo para entender el fenómeno, estudiar sobre el tema. Y eso es lo que yo le quiero pedir a todos los que tengan la posibilidad de dirigir algún tipo de opinión sobre la sociedad, que estudien, que se preparen, porque si no van a ser presa de la moda. Y si hay un grupo de gente que dice que yo odio a Donald Trump y qué bueno que lo cortaron, entonces no entienden que hay una libertad de información, que el ciudadano tiene derecho, un derecho humano, y que es una de las cosas que se trata de apuntalar cuando se firman estos acuerdos de Chapultepec, cuando se celebra el Día del Periodista. Esa es la razón por la cual nosotros necesitamos tener una libertad, una sociedad libre, una sociedad abierta, una sociedad liberal, que de una vez por todas pueda consumir lo que le dé la gana, eso sí, dentro de los parámetros legales, sin afectar a terceros. Pero, por ejemplo, bajo estas premisas, Charlie Hebdo nunca pudiera salir. Y yo creo que Emmanuel Macron se juega la vida, y está demostrado ya las decapitaciones que han habido en Francia, pero la libertad de información vale la pena. Entonces no se puede justificar, por más que sea Estados Unidos, ni eso, ni ninguna otra acción que pueda parecer un fraude electoral, aunque yo no esté de acuerdo con que se hable de un fraude sin presentar pruebas. Pero tampoco se puede descalificar a las personas que lo dicen. Hay que presentar todos los argumentos, toda la información, para que sea la gente la que tome la decisión. Así es. Guillermo Antonio Ruiz, te agradezco tu comentario. Alonso Correa. José Luis, ¿qué nos llega esta semana? Bueno, vamos a ver cómo es el comportamiento de las personas durante todos estos días y ver el comportamiento también del coronavirus. La semana pasada el RT en 1.07. ¿Cuánto habrá aumentado, habrá disminuido? Todo eso dependiendo de las estadísticas que nos den a conocer por parte del Ministerio de Salud. Lamentablemente, los distritos de San Francisco y San Fernando hoy están encerrados, cuarentena los domingos por el aumento de los casos, aunque el alcalde del distrito de San Francisco dijo que nada más habían aparecido, eran 16, que él no veía la medida, pero si era la decisión de la autoridad de salud, habría que respetarla. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos, reitero mis felicitaciones del Día del Periodista, el pasado viernes, el Día del Periodista de Panamá. Y a todos, pues, que tengan un feliz inicio de semana. Nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, aquí en las pantallas de Next. ¡Feliz domingo!